Bueno, pues para ver cómo podemos aterrizar todo esto y ver cómo se puede, ¿no?, cómo se puede llevar a la práctica, contamos con la mirada de dos profesionales que creo que se van a complementar estupendamente. Bueno, Laura, antropóloga sociocultural por la Universidad de Deusto, máster en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos por la Universidad del País Vasco y miembro del Comité de Derechos Humanos de Matía. Tu trayectoria profesional se ha centrado en la aplicación efectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el apoyo en la toma de decisiones y la participación de las personas en el diseño, la implementación y la evaluación de los servicios. Ongi etorri, Laura, un placer contar contigo. Eskerrik asko. Y estamos también con Xavi Ballesteros, también antropólogo, además de trabajador y educador social, y trabaja como director de un centro de servicios sociales de Barcelona. En estos momentos está elaborando su tesis La comunidad necesaria y a partir de una investigación desarrollada a lo largo de los años en diversos espacios sociales, servicios públicos y en iniciativas como la Colla Cuidadora o la Red Catalana para el Derecho al Cuidado, profundiza en qué constituye la comunidad en nuestro contexto actual y su papel en los cuidados y qué contribuye o dificulta su creación. Además, es el coordinador de la asociación Xarxam, la red catalana de Family Group Conference, miembro de la red europea de esta iniciativa, también del Family Group Conference, y del grupo que está trabajando para su reconocimiento en las políticas europeas. Benvingut, Xavi. Bueno, lo primero que os quería preguntar en este diálogo, que bueno, entiendo que a lo mejor mi rol aquí es totalmente secundario, ya os cedo la palabra, pero un poco por situarnos, conocer cuál es vuestra vinculación con los temas que estamos abordando en el encuentro de hoy, la personalización, ¿no?, el avance en el reconocimiento de derechos y demás. ¿Desde qué ámbito estáis trabajando en avanzar en estas cuestiones? Como queráis, Laura, aquí por tenerte. Vale, gracias, Ainara. Bueno, yo aquí acudo lógicamente en representación de Matía. Matía tiene una trayectoria, como sabéis, de más de 135 años de atención y de acompañamiento a personas en el proceso de envejecimiento a través de todo lo que es la distinta creación de redes, acompañamiento en entornos sociosanitarios. Y claro, en toda esta trayectoria se ha dado un avance desde las formas de acompañar y de entender lo que son los cuidados, desde, pues claro, tal y como si nos fijamos en lo que decía Rafael, en lo que era cuando inicia su actividad a finales del siglo XIX, a día de hoy, la evolución de Matía es la evolución también de cómo concebimos, ¿no?, de esa beneficencia a pasar al modelo actual más de atención centrada en la persona, y dentro de esa lógica quizá la conexión está precisamente en el cómo acompañamos a las personas y cómo pasamos a verlas como titulares de derechos y no solo como beneficiarias, cómo hemos de adaptar la actividad, cómo hemos de generar oportunidades y cómo hemos de replantear no solo el cómo se prestan los servicios, sino el cómo transformamos la organización y cómo transformamos el modelo y el estilo de gobernanza. Para ello, es verdad que en los últimos años, dentro de todo ese avance, se ha hecho una reflexión muy clara sobre cómo tenía que transformarse la organización, cómo se tenían que dar esos nuevos modelos, participando en distintos proyectos que precisamente pongan el foco en cómo queremos dar a la persona ese rol de sujeto prioritario, ¿no?, de principal agente transformador de su vida. Y estamos en un momento en el que, tras distintos años de puesta en marcha y de pilotaje de proyectos de desinstitucionalización, ahora quizá donde más lo vinculamos es
cómo atendiendo a los deseos de las personas de ser protagonistas de su vida y de llevar la vida que quieren vivir, pues porque como decía Rafael y como también pues nos dicen las personas cuando las preguntamos, las preguntas tú cómo quieres vivir, cómo quieres que sean los servicios y los apoyos que se te presten, pues al final las personas lo que dicen es yo quiero estar en mi propio entorno, en mi comunidad, la importancia de ese apoyo prestado desde la comunidad y si estoy en algún tipo de servicio, que sea un servicio o apoyo en el que yo también pueda influir en cómo se desarrolla, en cómo se realiza. Entonces podríamos decir, tampoco me quiero extender antes de entrar, que estamos en un modelo de investigación-acción con las personas en cómo se transforman todos los servicios que prestamos para que realmente respondan, ¿no? Estamos en esa atención centrada en la persona, pero cómo podemos dar ese paso para que realmente digamos una atención centrada en los derechos. Y en tu caso, Xavi, ¿cómo estáis avanzando hacia esa transformación, ¿no? Bueno, primero os pongo en contexto. Yo soy un compañero vuestro, dicho así en genérico, soy director de un centro de servicios sociales en Barcelona. Lo de la tesis es más bien una cruz, algo que no tengo tiempo para escribir, pero sí que es verdad que responde a, después de muchos años participando activamente en comunidades e impulsando comunidades, llegaré a la conclusión de que cuando hablamos de comunidades de la academia era muy lejano a la experiencia real en la vida cotidiana. Cuando desde los servicios pensamos en la comunidad era bastante lejano a la experiencia cotidiana y que eso merecía la pena, en correspondencia a lo que había recibido compartiendo, pues intentar elaborarlo, ¿no? Y por eso quiero no dejar de decir, muy en la línea de lo que se ha dicho antes, comunidad para mí es algo muy sencillo, es pertenecer, es saberse, es sentirse parte de algo que tú recibes y algo que los demás te reconocen. Es algo que en un concepto de otras naciones jurídico, el Gaduji, por ejemplo, es no dejamos a nadie en su suerte ante las cosas que nos pasen en la vida. Eso es ser comunidad, es que lo que le pasa a alguien cercano a mí tiene que ver conmigo, ¿no? Y que la comunidad la construyen los cuidados. Y es un círculo donde los cuidados construyen comunidad y la comunidad genera cuidados. De hecho, las prácticas de cuidados. La comunidad tiene que ver mucho con las prácticas, no con los discursos y los marcos que tenemos, ¿no? Quisiera decir brevemente algo que me une con lo que se habla antes y con lo que hablará Laura, aunque no sea en lo que me centre. Me centraré más en el modelo de Family Group Conference porque creo que sería muy importante para vosotros como Euskadi poder incorporar un cambio de sistema como es, ¿no? Pero sí quisiera partir de que hace 22 años en el centro en el que estaba se empezó unos grupos de apoyo a personas que cuidaban de un familiar suyo y totalmente en la línea de lo que decía Rafael, se empezó atendiendo que pese a los servicios que asignábamos seguía habiendo un malestar, un cansancio, una sobrecarga. Esa iniciativa, en la medida que las personas se iban empoderando, ahora es una iniciativa conjunta, no hablamos de un proyecto, hablamos de una iniciativa comunitaria, donde en el centro están estas personas, es compartida, quiere decir que juntos, algunas profesionales con un grupo motor de personas cuidadoras, somos los que organizamos la vida de la colla cuidadora y donde poníamos el acento en permitir, recuperar, sanar, etcétera, cosas que están presentes, a recuperar la propia vida, a recuperar el centro sobre tu vida, a recuperar el derecho básico que es a participar socialmente. Una de las cosas que pasa a las personas que cuidan es que acaban aisladas de su familia, de su entorno, por tanto, recuperar eso, ¿no? Y cómo eso hoy, y espero que si no me pierdo en el hilo, lo diré al final, personas que vivían aisladas toda la vida centrada, diluida su propia vida en la vida de otro o de otra, en una investigación que hizo una antropóloga de la Universidad de Tarragona, nos dijo, después de entrevistar a 80 y pico personas cuidadoras, las únicas que hablaban que eran cuidadoras eran las de la colla cuidadora. Es decir, cuando hay estos procesos donde se juntan las personas, se ponen en común, se crea un nosotros, es cuando aparece el sujeto político.
La condición para poder ejercer, para poder reclamar derechos es tener conciencia. Y por tanto, conecta plenamente, y también es la historia, no es donde me podré extender, de cómo los servicios se transforman en la medida que los derechos pasan a ocupar, y eso pasa en la medida que son las personas quienes realmente ocupan el centro de esos servicios. Sí, justo al hilo de lo que decías, lo estaba conectando con el momento, por ejemplo, en el año 2024, cuando en Matia decidimos apostar por poner en marcha, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de personas que viven en centros de Matia, ¿no? Y veíamos que era eso, podíamos hablar mucho de derechos, pero qué necesario era realmente el construir con las personas, el generar formaciones sobre las personas. ¿Qué nos pasa con el mundo del derecho? Cuando decía Rafael, vengo de filosofía del derecho, a veces podemos hablar a un nivel muy elevado. El gran reto del derecho siempre es aterrizarlo en la vida cotidiana, que las personas sepan que son sujetos de derechos. Y recuerdo que en una de las formaciones empezamos a dar formaciones, el itinerario empezó dando formación a las personas profesionales de atención directa en los centros de Matia, pero incluyendo también, lógicamente, a las personas que viven, es decir, formación para las personas que viven de pregunta de cuál es, cogiendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, dentro de un entorno como, por ejemplo, es el entorno residencial, qué derechos, de estos derechos, cuáles crees que tienes restringidos o qué restricciones a los derechos encuentras, ¿no? Y aparecían, tanto ellos como las personas que les atendían, ponían, ¿no?, puntos sobre esas cosas que igual donde habían limitaciones, y a partir de ahí construíamos la formación. Y en una formación que hicimos con familias, una de las cosas que me dijeron al principio fue: nunca pensé que me ibais a dar formación en derechos humanos en un entorno residencial. O sea, les parecía que dentro de todas las charlas o talleres formativos que se podían hacer, les sorprendió enormemente que se abogara por dar formación en derechos humanos. Y a partir de ahí, cuando se empieza a incorporar todas esas formaciones, cuando pues ya vamos generando asambleas de derechos humanos en los centros para que las personas hablen semanal, quincenalmente de cómo están en derechos humanos, y se constituye ese comité donde están presentes figuras profesionales, representantes de las viviendas, con procesos de elección de representantes democráticos en cada una de ellas, e incluso mirada de organizaciones distintas a Matia para hacer ese factor crítico, ¿no?, de esa mirada crítica dentro de cómo hacemos, cómo actuamos y cómo tenemos un espacio abierto a vulneración de derechos donde nos cuestionamos también como organización, ¿no?, el si lo hacemos bien, si no lo hacemos bien. Y es verdad que cuando empezamos a hablar de ello y lo aterrizamos, ahí se construye, ahí se generan esos espacios y la gente se permite hablar de derechos y participar, de sentirse comunidad. Sí. En la línea de lo que dices, y luego paso al Family Group Conference, nosotros, lo mencionabas al principio, en Cataluña, a partir de la pandemia, del momento más duro, empezamos a organitzar-nos en la xarxa catalana pel dret a la cura, la red catalana para el derecho al cuidado. Y empezamos haciendo el primer fórum social de la cura, del cuidado. Y es significativo, potente, muy bonito, ver como personas como a las que podéis atender vuestros servicios en el momento más crítico de aislamiento, de sobrecarga, de sinsentido, eran el referente en la xarxa catalana del derecho al cuidado. Y cómo ponían voz a otras personas y cómo aspiran no solo a atender su necesidad, sino llegar a otras personas cuidadoras, ¿no? Quisiera hablaros del Family Group Conference porque, anécdota, me sabe mal, está grabado, no son críticas de criticar. Me acuerdo hace unos años unos compañeros, compañeras buenísimos del ayuntamiento hicieron todo un documento sobre la participación de las familias. Yo cuando lo escuchaba lo que oía es, y eran palabras casi literales, hemos dado voz a las familias, ¿no? Es decir, no me extiendo, nosotros seguimos siendo el centro y somos, porque lo eran, buenos profesionales, generosos, que damos voz a las familias, ¿no? Claro, para mí todo esto de lo que hablamos pasa por un cambio radical. Y el cambio radical es que las personas realmente sean quienes toman la decisión sobre sus vidas, ¿no? El modelo Family Group Conference nació a finales de los 80, muy a finales, en Nueva Zelanda. Nació cuando
se tomó conciencia del tremendo malestar, racismo, etcétera, que había en las políticas de protección a la infancia y de atención a las familias respecto principalmente a la nación maorí. Había niños perdidos, niños institucionalizados en ratios radicalmente diferentes de las otras etnias, principalmente la sajona, ¿no? Lo que se hizo fue un informe recorriendo todo el país, y de ese informe, no me puedo extender, se constató estas cifras que eran brutales, ¿no? Cosas que aquí no nos pasan, ¿verdad? Nosotros no tenemos discriminación, no tenemos racismo, y ante eso se hizo una propuesta que se basaba en la cultura maorí. Los maorís, cuando tienen una preocupación, se reúnen en la marae, que es esas casas grandes, y están hablando y hablando todas las personas involucradas de la red para dar una respuesta al problema, la preocupación que tienen. Ese es el elemento cultural maorí, y ese elemento se convirtió en un modelo de intervención que se incorporó a la ley, que tiene que ver también con lo que estamos hablando y con la línea. La ley no lo marca todo, pero es un elemento esencial, ¿no? Y la ley establece que las personas tienen derecho a una persona facilitadora independiente, es decir, no vinculada a los servicios que le atienden, que le ayuda a convocar a su entorno familiar, su red significativa. En la cultura maorí, familia pueden llegar a ser 20.000 personas, 60.000 personas, 200.000, lo que para nosotros sería una red amplia, ¿no? Y con estas es la familia reunida alrededor de la preocupación que ha definido la persona, tiene un tiempo exclusivo en el cual no hay ningún profesional de ningún servicio, y hacen el plan para abordar eso que les preocupa. Y el plan lo hacen como haríamos un plan, que hace falta, o sea, que pretendemos, cómo lo haremos, en qué tiempos, quién será la persona responsable. Cada persona, cada familia, con su propia cultura, no cultura maorí, cada familia tenemos una manera nuestra de hacer las cosas, ¿no? Y ese plan solo la única validación que cabe es si realmente se ajusta, si es realista. No se puede entrar en las propuestas, ¿no? Esto, espero luego poder explicar mejor. En Nueva Zelanda se hacen 10.000 Family Group Conference al año, pero gracias al la interacción del mundo sajón, a los 2-3 años ya estaba en el Reino Unido, y hoy está en la ley de servicios sociales holandesa, está en la ley escocesa desde este marzo, está implementado a las políticas de los países nórdicos, de países de Alemania, Francia, etc., ¿no? Por tanto, cómo la comunidad con sus valores y cultura genera propuestas, y cómo eso se traduce en ley para que sean las personas las que realmente deciden. A mí, por eso, con todo el respeto y reconocimiento a la atención centrada a la persona, cuando pienso desde el family se me queda corto, porque esto no es centrado en la persona. Esto es la persona con su entorno deciden. Sí, totalmente, porque quizá uno de los retos, o lo que más cuesta, sobre todo yo pensando en el trabajo, con los colectivos con los que he trabajado durante toda mi vida, pienso en cuando trabajamos muchas veces como decíamos, cuando se coloca a determinados perfiles o colectivos en esta persona, o el capacitismo, ¿no? De lo que estaba hablando antes Rafael de Asís, acabamos en que estamos condicionando, parece que tenemos que aprobar o validar si esos objetivos que tienen en su vida, esas propuestas, esos planes de vida son adecuados, no son adecuados, y entonces es cuando llegamos a toda esa retahíla de objetivos, compromisos, tiempos, y si realmente la persona tiene éxito o no tiene éxito en base a unos determinados estándares. Entonces, es verdad que el ir a un marco en el que la persona realmente lo que hace es construir su plan de vida, ese acompañamiento o esa personalización definitivamente pues pasa por ahí, pasa porque la persona elabore su plan de vida, y los demás realmente lo que tenemos que hacer es acompañarles y apoyarles. Y ahí sí que creo que encaja muy bien con el enfoque de derechos. El derecho, cuando no se cuestiona a la persona, no la tenemos que validar directamente, y que sin embargo es algo que también suele generar en ocasiones
choques o conversaciones, ¿no? Muchas veces nos lleva a los propios profesionales dentro de ese rol del marco de atención y cuidados tradicional, de cuál es el rol del profesional, y pues bueno, pues genera, ahí creo que hay un trabajo que no sé si es algo que igual, como esas barreras o esas cosas que tenemos a veces o lo que tenemos que, por lo que vamos abogando, cuando hablamos del cambio de los roles profesionales, que uno es cuando te conviertes en facilitador y dejas de validar o valorar a las personas. O sea que, sí. Por ejemplo, en la línea que dices, cuando se funciona de esta manera, o sea, una de las cosas, pensar el family, no lo he dicho bien, nace en el contexto de protección a la infancia, pero luego se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo nos organizamos en nuestra familia para cuidar de nuestros padres mayores? Pues hacemos una reunión familiar, se nos ayuda a convocar a las personas significativas y hacemos un plan. Persona que tiene un nivel de deterioro muy alto por problemas de adicciones, etcétera, pues se hace un plan. Cualquier ámbito de la vida es susceptible de ser abordado por el family. Pero cuando hablamos de infancia, normalmente hablamos de una preocupación social muy alta. Hablamos de niños vulnerables, niños y niñas, y hablamos de un momento que condiciona toda tu vida y por tanto es urgente atender bien. Por tanto hablamos de preocupación y riesgo por parte de las profesionales, ¿no? Es decir, ante una situación así, ¿qué hacemos? Aplicamos las normas, protocolos, aquello que hemos definido, nos hemos creído que permite proteger mejor, ¿no? Bueno, primera cosa, de los estudios que se han hecho en muchos países, pero por ejemplo en Nueva Zelanda, en el 95%, 94% de los planes elaborados por la familia, las profesionales consideraban que eran planes adecuados que respondían a la necesidad. Segundo, aparecen respuestas que desde los servicios no éramos capaces de pensar y se activan recursos, se activan relaciones, etc. Tercero, en situaciones de las muy, muy graves, ¿qué protege más a una chica o un chico? Estar en un centro con lo que supone de afectación a su itinerario vital, desarraigo, etcétera, etcétera, o que se haya activado un grupo de 10, 15 personas que se han comprometido a hacer alguna cosa en relación a la mejora, a crear una alternativa posible para esta familia y para este chico. ¿Quién estará más controlado? ¿Dónde habrá más atención a cómo evoluciona este chico, esta chica? Digo por hablar de infancia, pero que no solo es infancia. Pues lógicamente habrá más amor, más seguimiento, más atención cuando hay un grupo amplio implicado, ¿no? Entonces todo eso se activa, pues eso, cuando se trabaja de la manera centrada en los derechos de las personas, ¿no? Y sus capacidades. Claro, y además cuando se pone en valor que todas las personas contribuimos y tenemos la capacidad de contribuir. Y yo pienso, por ejemplo, en personas con deterioro cognitivo, que en muchas ocasiones son personas que se las suele presuponer a veces que o coartamos mucho todo el tema de toma de decisiones, dónde puede participar, cómo no puede participar. Y en estos momentos, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un proyecto a través de la Diputación de Guipúzcoa, cuando participamos con otras entidades, que se llama Enclave Compartida, y en el caso de Matías, por ejemplo, decidimos hacerlo dentro de de un recurso residencial con personas que tienen deterioro cognitivo, para llegar a ver cómo podían participar en la elaboración del plan anual de vivienda. Y realmente una de las cosas que teníamos que aprender era desaprender, ¿no? Desaprender todas esas formas de hacer para generar unos sistemas de participación diferentes y diferenciados, donde también nos abriésemos el abanico a otras formas de comunicar y donde podemos decir que 6 meses después las ideas, lo que están aportando, lo que están haciendo, son enormes, son ideas que tienen toda la validez que viene de la propia persona, de que realmente están viéndose que donde viven, realmente es donde viven y donde contribuyen, donde van a tener, donde su voz es igual de importante que el resto, y lo que se ha generado a nivel de centro en sí es
es tremendo en muy poco tiempo, pero en muy poco tiempo las propias personas, cuanto más son escuchadas, más aportan, más dan, y más los demás nos acostumbramos también a ver otras formas, ¿no? Otras voces, otras maneras de comunicarnos. Y quiero decir con esto que, como en todo, a mí siempre me preocupa mucho el cómo organizamos la participación y cómo realmente, cuando hablamos de participación, de qué estamos hablando, para que no sea una participación decorativa, para que sea una participación que realmente es real y que se basa en los derechos de las personas, ¿no? Y que nunca sea una participación, pues eso, ficticia, o que sirva para hacer un check-in. Nos preguntabais, o nos decís que pensáramos sobre qué elementos ayudan, ¿no? Qué palancas, ¿no? Sí, retomando esto, ¿no? Lo de construir con la persona, ¿no? Esto está saliendo constantemente. Pero ¿cuáles son los elementos clave, las palancas? ¿Cómo se organiza esto, ¿no? ¿Cómo hace que esto funcione, que salga? Bueno, primero, creo que ya está muy claro, ¿no? Primero, una escucha real de la persona y su entorno. Escuchar real, y eso pasa porque estén realmente en el centro de las decisiones. Yo creo que, sin ser determinista, pero creo que nadie cambiamos si no tenemos la necesidad. Nos cuesta cambiar, a las instituciones y los servicios mucho más. Tenemos unos protocolos que se han definido y se han definido justificadamente, y cuesta mucho cambiar estos protocolos, estos procedimientos. Esto creo que solo puede cambiar, lo digo con absoluta convicción, si las personas están en el centro. Cuando digo en el centro, no del discurso. Tengo anécdotas que para mí me fueron muy gráficas. En una reunión de expertos europeos en políticas de infancia, era online, en esa reunión había una madre que había participado en un proyecto. No era un órgano consultivo, escucharemos la voz, llevaremos la voz, estaba allí como una persona más para dar su visión. En la conferencia Kempe, que es una de las, ahora veremos si con Trump esto se acaba muriendo, pero es uno de los encuentros mundiales en temas del cambio en políticas de infancia y familia. Recuerdo hace un par de años, la primera acción era unas mujeres reunidas compartiendo, no era una experta hablando. O sea, cuando decimos que las personas son expertas, ¿qué quiere decir? ¿Que son expertas? Pues empiezan y cambia todo el contexto. Entonces, escuchar a las personas de verdad, activar las redes personales, pasar de los profesionales, como ya se ha dicho, de prescriptores a facilitadores. Y aunque la ley no es algo que está en mi nivel, ¿no?, de la que yo puedo influir como profesional, como persona comprometida, activista, sí que está claro que la ley es determinante. Y os pondré dos ejemplos. Uno, eso, en Nueva Zelanda se hacen 10.000 familias group al año porque está definido. En Glasgow definieron que no se podía llevar una situación al sistema de protección infantil sin haber propuesto antes a la familia un Family Group Conference, es decir, que la propia familia definiera qué le preocupa y cómo quería abordarlo. El resultado es dos resultados, tres. El primero, mejora de la vida de las personas. El segundo, en 6 años se ha reducido un 62% los chicos y chicas institucionalizados, porque las familias han tomado sus propias decisiones, se han responsabilizado, como se decía antes. A mí hay una frase que me gusta citar, que es de Milgram: las personas nos comportamos de manera irresponsable cuando alguien se hace cargo de nuestras responsabilidades. Y esto vale para los servicios y vale para los padres de adolescentes. O sea, se dice muy bonito, en la práctica cuesta. Pero cambia un 62% de personas que han dejado de pasar por un centro, sabiendo, como tienen los ingleses estudiados, que el impacto en la salud y en la esperanza de vida de quien ha pasado unos años por un centro es objetivable, de años menos de vida, de calidad de salud mucho más baja. Pero tenemos un ejemplo en Cataluña más próximo. En una época parecida, hace no sé si son 8 años o así, en justicia juvenil
se definió, se introdujo en la ley que había que intentar medidas restaurativas. Se había de hacer círculos restaurativos, avanzar en la justicia restaurativa, perdón. Desde el momento que se ha aplicado que está introducido en la ley se aplica, se han reducido todo lo que son las medidas que había de justicia juvenil, se han reducido abismalmente. No se hizo lo mismo con el Family Group Conference. Family Group Conference, justicia restaurativa, son primos hermanos, son el conferencing que se llama, tienen muchos elementos en común, algunos diferentes. Porque en el Family los facilitadores no son ni necesariamente profesionales y su único rol es facilitar, no han de entender de qué va el problema, solo han de facilitar el proceso. El resultado es que en Cataluña, como en muchos otros países de nuestras comunidades de nuestro entorno, está disparado el número de menores en centro. Porque las lógicas son las internas, los protocolos que nos autoprotegen a las instituciones, es todas las garantías que ponemos y no confiamos en las capacidades de las personas. Por tanto, se puede comparar maneras parecidas de actuar, de intervenir, de funcionar. En una ha bajado totalmente todo lo que sean medidas coercitivas, punitivas, etcétera, y en otra lo que se ha incrementado es la institucionalización, cuando además eso va contra criterios de derechos humanos, etcétera, ¿no? Y evidentemente, ahora no quiero ser muy destroyer, pero quiere decir también que nos llevamos por la lógica de si hay unos servicios que existen para proveer plazas, pues los servicios tienden a proveer plazas, no a promover que no vayan a un centro. Sí, al final es verdad que si vamos a esos elementos palanca y clave y complementándolo y un poco intentando también aterrizarlo en nuestro ámbito, es verdad que nosotros lo que tenemos claro es que un elemento clave es lo primero, y eso creo que es transversal, estemos hablando de lo que estemos hablando, es la persona con el rol de que toma decisiones, pero la persona con nombres y apellidos, la persona concreta que realmente se activa y se activa su perfil, se activa su plan de apoyo, realmente recibe los apoyos que necesita, cuándo los necesita y dónde los necesita, porque aquí hay una lógica no solo de ver servicios como servicios residenciales o servicios de centro, sino como la vida en la comunidad, hacer uso de todos los recursos comunitarios. Creemos que es clave que se generen un sistema integral, el poner la integralidad de los sistemas, en este sentido no todo el trabajo se hace a nivel de ecosistemas dentro de los territorios donde hay una participación de la administración local, de los agentes del territorio, donde la persona realmente eso está en el municipio. Eso es una clave, la comunidad, la persona que tiene el control de su vida, y lo que exige es una flexibilidad organizacional. Hay un cambio en las organizaciones, hay un cambio también en la administración y hay un cambio profundo en roles profesionales. Hay un cambio profundo en roles profesionales para que pasen a ser realmente esos facilitadores de derechos, para que pasemos también a que la persona tenga esa capacidad de influir en el día a día de una manera real, y tiene que haber también un liderazgo también en las organizaciones que lo permita, que se abra y que pasemos de modelos de gobernanza mucho más verticales, donde cada uno está un poco como con un rol muy predeterminado, a que realmente se genere un modelo de gobernanza mucho más horizontal. Creemos que es vital. O sea, que hay una clave que es la de realmente cómo se generan espacios de aprendizaje compartido. El aprendizaje que es compartido y que es acumulativo. Y sí que, no sé si luego igual se puede comentar, pero a mí me parece que lo que se ha dicho, y muchas veces pasamos de puntillas, pero cada vez más claro toda la evaluación en resultados, el que hay que evaluar elementos palanca como la evaluación centrada y aterrizada en los resultados, en que realmente ver si lo que hacemos sirve, para qué sirve, ¿no? Nosotros utilizamos las conversaciones de buena vida
me parece un nombre así como bonito, cuando con las personas les preguntas qué es lo que funciona en su vida, lo que no y qué hay que hacer para cambiar, y ahí introducir preguntas siempre de derechos porque son exigencias, y esa exigencia nos tiene que hacer la obligación de cumplir. Y además de los elementos favorecedores, bueno, Rafael hacía alusión también a la colisión entre derechos, ¿no? ¿Qué puede constituir una barrera o un freno o colisiones que puede haber en esta personalización, en este avanzar, transitar hacia este otro modelo? Hay una colisión entre derechos que en nuestro entorno es muy habitual, también que supongo que además se sonará lo habitual, ¿no? El tema entre autonomía y seguridad. Cuando hablamos con los derechos muchas veces se generan muchas tensiones en la atención y en las personas en las organizaciones y en los propios profesionales cuando hablamos de la toma y que genera ese nerviosismo, igual con la ley 8/2021, ¿verdad? Se generó un poco ese miedo a la toma de decisiones, de las personas que van a decidir, y si toma una decisión que pone en riesgo, y si toma una decisión y yo qué lugar tengo, porque quizá se procede de una realidad o de un modelo muy capacitista, muy médico rehabilitador, donde aquí tenemos un desajuste y aquí al final hay una pérdida de control, ¿no? O unos somos los que sabemos y hablamos de personas expertas por experiencia, pero luego en el día a día, en la casuística real, a veces cuesta, y esas cosas hay que decirlas, porque el discurso muchas veces está más elaborado y es como las leyes, que las exposiciones de motivos todas son un modelo social, pero cuando vamos que es algo donde también habría que mirar, para que yo veo un poco la ley cuando vamos bajando y cuando vas llegando a las cuestiones concretas y seguimos en el modelo social, nos hemos pasado otra vez al modelo médico rehabilitador. Entonces, ahí sí que hay mucho por hacer. Y desde tu experiencia, Xavi. Claro. Nosotros llevamos mucho tiempo conscientes de los derechos. Por ejemplo, en la Colla Cuidadora empezamos a hablar del derecho a cuidar sin haber leído a Joan Tronto o otras personas, porque como oposición a la obligación de cuidar. Y fue una reflexión genuina, no leída, donde la conclusión que llegamos es, perdón, no quiero... lo doy por algo que he ido constatando, pero sin ser categórico. Los derechos tienen que ver con la cultura de cada sociedad, no son exactamente los mismos. En nuestro contexto, hoy por hoy, lo que yo entiendo es que incorporando los avances, reivindicación del feminismo, de evitar la injusticia de género, la familiarización, etc., yo lo que entiendo, lo que hemos aprendido es que las personas en general sentimos que cuidar de nuestros familiares tiene que ver con nosotros. Hablo de antropólogas de prestigio del ámbito feminista que no dicen, o sea, dentro de todo el discurso de la reivindicación, etcétera, pero cuando hablan de cuidar de su marido con Alzheimer, no sienten que esto es cosa del Estado. Si fuéramos suecas, tendríamos otra visión, ¿no? ¿Y esto a qué venía? Estábamos hablando de la colisión. Sí, la colisión de derechos. Entonces... pero bueno, bien, está bien que fluya. Sí. El derecho a cuidar tiene que ver con tener las condiciones para cuidar. Y el derecho, con alguna constitucionalista que hablábamos de estos temas, esto le removía, y el derecho a no cuidar. No cuidar, no digo así, pues ya no quiero cuidar, pero tendría que ser algo posible, reconocible, porque la vida es muy dura para muchas personas, muy injusto, y no tienes por qué hipotecar tu vida por otra persona. Dicho esto, creo que la mayoría, en este contexto histórico y social, seguimos sintiendo que yo, de mis padres, de mi mujer, de mis suegros, yo no aspiro a que los cuiden otros en el sentido global, sí aspiro a que tener los recursos para yo poder ser parte de esos cuidados, ¿no? Entonces, pese a esto, seré muy prudente, no soy experto en derechos. Sin embargo, creo que hay veces que hablamos de colisión de derechos que no sé si es de derechos de lo que hay colisión. Por ejemplo, creo que hay veces lo que entra en colisión es los recursos. O sea, no hay los recursos y llegamos a situaciones muy duras que recaen en la vida de las personas y en la vida de los profesionales.
el derecho en teoría está muy definido y los procedimientos internos también, pero al final el derecho práctico queda diluido, ¿no? Pero una anécdota, que no es solo anécdota, es doble. En la xarxa del dret a la cura, pues a veces cuando las compañeras trabajadoras familiares hablan de sus derechos, sale en confrontación y se dice que, ¿pero el derecho de quién? ¿De las cuidadoras o de las personas cuidadas? Yo tengo duda de que haya una confrontación de derechos. Lo que no estará bien es materializados esos derechos. Por dos cosas. Una, porque lo que se comparte es mucho más que lo que separa. Nosotros llevamos 22 años haciendo grupos de apoyo a personas que cuidan de un familiar. Hubo un momento que una compañera hizo grupos a trabajadoras familiares en el hogar, no de las de un servicio público o de empresa, y las dinámicas eran las mismas, las somatizaciones eran las mismas. El cuidar, el que toda tu vida esté absorbida por la dedicación a otro, eso es lo que te marca y te puede llegar a afectar y te condiciona tu salud, etcétera, ¿no? Pero además, recuerdo que Cristina, una cuidadora de la Colla del Grupo Motor, mujer muy potente, nada ducha ni leída en términos feministas, es decir, no venía de un discurso teórico. Cuando en un auditorio con la alcaldesa delante, ella sale para hablar como cuidadora, lo que hace allí es defender los derechos de las trabajadoras familiares. Y dice, yo lo que quiero es que las que cuidan de mi madre tengan unas condiciones dignas, ¿no? Entonces los derechos yo creo que llaman a derechos. Y no siempre, no digo que no entren los derechos de unos en colisión con los de otros nunca, pero que hay veces que el tema no es de derechos, sino de los recursos que ponemos, ¿no? Sí, yo ahí, bueno, creo que podemos verlo y hablar de planos diferentes. Creo que en ocasiones podemos hablar de eso que tú traías, de el choque que a veces se da, de cuando parece que se contraponen los derechos de la persona usuaria o la persona que vive en un recurso o que necesita, precisa o que recibe apoyos y la persona o prestadores de apoyos o personas cuidadoras formales. Y podría haber, yo también coincido, no creo que cuando hablamos de una filosofía o de una atención, una mirada, un enfoque, perdón, basado en derechos, que lo vivimos en el día a día. Además, estamos en un momento que con muchas tensiones. Es verdad que entendemos que es un error ver que haya un choque de derechos. Los derechos de la persona que recibe un apoyo, la persona que presta el apoyo a una organización, por ejemplo, entendemos que nunca ha de entrar en un choque, porque lo que tenemos que buscar es que todo el mundo tenga sus derechos cubiertos. Y cuando hablamos de una organización que adopta o de relaciones basadas en derechos, los derechos de todos y de todas han de ser contemplados y tienen que estar conviviendo perfectamente. Pero sí que en algunas ocasiones, a la hora de cuando alguien dice que yo tengo derecho a tomar mis decisiones, especialmente cuando es en colectivos a los cuales se cuestiona su capacidad para tomar ciertas decisiones, tradicionalmente, y eso sucede, lleva vale, este derecho está aquí, pero es que si toma esa decisión que parece que no va por el cauce o por aquello que debería decidir, yo aquí, ¿qué obligación tengo? Aparece la seguridad a veces, aparece si pone en riesgo su vida, si pone en riesgo si toma una decisión acertada o no acertada. Hay veces que realmente, y eso pasa, hay que ir, y nosotros entonces utilizamos un método deliberativo basado en la ética de realmente huir de los cursos extremos e ir viendo a dónde realmente, cuál es el derecho que podría estar afectado, cuál realmente debería, en ese caso, quizá donde podemos llegar a un equilibrio, pero hay ocasiones en las que también lo que encontramos es que tenemos que devolver un poco el control sobre la propia vida a la persona y que a veces decimos choque entre derechos. Voy a poner un ejemplo así muy concreto, no sé cómo vamos en tiempo, bien. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del derecho de la accesibilidad universal, el derecho de accesibilidad de, por ejemplo, personas en sillas de ruedas con anclajes, bueno, temas que nos pasan, últimamente están por ahí un poco, ¿no? Con ciertos medios de transporte, como es una ambulancia, si puede la persona ir, no ir, si la silla cumple, no cumple, cuando a veces se dice derecho a la accesibilidad universal y la seguridad. Y ahí hay un choque de derechos o ahí lo que hay es una falta de garantías que haga que la persona pueda ir en ese medio de transporte, porque igual el medio de transporte no está suficientemente adaptado
para que la persona en determinadas condiciones pueda ir. Es decir, ahí, por ejemplo, yo entiendo que hay un irreal choque entre derechos. Ahí lo que hay es una falta de condiciones y de tomarnos en serio la accesibilidad universal, y que iría a poner quizá en posición que igual hemos hecho unas adaptaciones mínimas. Si todas las personas no pueden hacer ese uso, pues yo ahí no veo un choque de derechos. Creo que ahí no estaría un choque de derechos. Quizá ahí hay una mala interpretación del derecho o de lo que es, hay dos derechos enfrentados. No es como un caso así como muy concreto. O sea, sin afirmar que no puede haber colisión de derechos, nosotros hace muchos años como lo percibimos era como intereses contrapuestos, necesidades contrapuestas. Claro que puede haber dos intereses, ¿no? En el caso de familias cuidadoras, la persona que cuida o profesionales y la persona cuidada pueden tener necesidades e intereses diferentes, pero eso no supondría derechos diferentes, ¿no? Lo que hay que ver es cómo se concilian, ¿no? Claro, en ese caso totalmente. Es más, cuando llegamos a momentos en los que hay algún colectivo al que su voz ha estado más, digamos que en segundo término, y hay personas acostumbradas a pensar por qué es lo bueno para esa persona, y cómo ahora estamos en un momento, sobre todo con todo el tema de capacidad jurídica y cómo prestamos apoyos a las personas, ¿no? Y quizá ahí sí que creo que vamos mucho otra vez con el tema de los roles profesionales, de cómo generamos la relación, cómo hacemos ese cambio relacional y cómo avanzamos desde ahí. Una situación relacionada a esto que hablamos. No sé aquí cómo funciona. En Barcelona, en mi empresa, las personas con dependencia difícilmente tienen derecho a tener servicio de domicilio en fin de semana, solo en situaciones extremas. Eso corresponde a los hijos, ¿no? A la familia. Y entonces, claro, ¿hay colisión de derechos? Yo creo que no es problema que una trabajadora trabaje el fin de semana. Es unos turnos, no hay una gran injusticia en eso, es un escenario de trabajo. Lo que hay es una organización que no contempla, o sea, que considera que es un lujo por necesidades organizativas. No es que no estoy diciendo que es claro, que es fácil y porque no se hace, pero en la práctica nosotros con unos suegros altamente dependientes quedamos obligados a cuidar los fines de semana sin tener derecho a nuestra propia vida personal, porque la organización no ha contemplado el derecho de los familiares que cuidan, que son parte de esa atención a esas personas en su necesidad, en su situación de dependencia. Bueno, lo digo, claro, insisto, no quiero insistir en que no hay colisión de derechos, que a veces lo hay, pero que a veces es más otra cosa. Sí, pero en ese caso al final es más entendería cómo vemos los derechos de la persona a recibir atención 365 días a la semana, porque la gente no desaparece los fines de semana, ni en agosto. Claro, eso es más una cuestión, entiendo que de organización. Y un poco por sintetizar, así como de cierre, ¿qué elementos consideráis que debería haber sí o sí? Bueno, ya han salido muchas cuestiones, pero así un poco de síntesis. ¿Qué elementos debería haber en una hoja de ruta hacia la garantía de derechos a través de la personalización y la comunidad? ¿Qué creéis que es, ¿no?, la carta de los Reyes Magos? Pedid. Realmente preguntarle a la persona, si es que yo creo que todo se basa en preguntarle a la persona cómo quiere vivir, partir de la adaptación realmente a la persona, y a ver a la persona como un todo, llegar a esa prestación de apoyos integral, eso que se da mucho en lo que se busca en los ecosistemas, es establecer esa persona que realmente ella y sus seres queridos, sus familias, en la comunidad puede decidir cómo, dónde, qué desea, cómo quiere vivir, y que sepamos que al final las personas, cuando las hemos preguntado a las personas, lo que nos dicen es: lo que quiero, estar en un sitio donde me conozcan, sepan qué es lo que yo quiero, quién soy, cuál es mi trayectoria, que yo sigo contribuyendo, que las personas siguen contribuyendo, y que las personas que están conmigo quieren estar conmigo, que están cómodas también estando conmigo, quienes me apoyan y me cuidan, y que yo también sigo aportando. Todo ese concepto de interdependencia y luego flexibilidad.
se necesita flexibilidad también en las normativas, en las regulaciones, porque a veces realmente se encuentran dificultades para cambiar. Cuando quieres cambiar que las organizaciones sean más flexibles, que fluyan, que podamos hacer sistemas organizativos distintos, a veces necesitamos también un poco de poder, que haya una flexibilidad que acompañe también a nivel normativo, seguir desarrollando legislación respetuosa con los derechos de las personas. Antes Rafael hablaba de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad hace 20 años. 20 años tardaron entre 5 y 6 años en elaborarla. Ahora se está elaborando la Convención sobre los derechos de las personas mayores, que va a tenerlo complicado y ahora hace falta activismo. Hace falta llevar lo que es el enfoque de derechos, hay que hacerlo democrático en el sentido de que sea accesible y que las personas, cuantas más necesidades de apoyo puedan tener, más oportunidades tengan y más se velen por esos derechos, ¿no? Y más generemos oportunidades de llegar a ellas. Entonces, activismo, implicación de las personas desde el minuto cero, la persona que sea la dueña de su vida y que nos adaptemos y que la acompañemos, mucha flexibilidad organizativa y mucha formación aterrizada también, y luego sobre todo formación con recursos. Yo no me puedo ir sin decir, que siempre lo repito, que es que damos formación, pero luego es irreal y no tiene la capacidad de aterrizar, eso solo genera frustración. Formación de profesionales. De profesionales y de las personas y de las familias. O sea, construir un marco realmente compartido. ¿No? Concienciación, sí. Sensibilidad, el entorno en general. Sí, y muy coincidiendo con, aterrizado en la cultura, en el espacio concreto, ¿no? En el territorio. Seguro que todos tenemos en mente algunos políticos, es más fácil los internacionales, que son tóxicos, ¿no? Persiguen unos intereses que no son el bien público, ciudadano, etcétera. Pero yo, la mayoría de personas que conozco, políticos, responsables institucionales, son personas que quieren honestamente llevar a cabo lo que se les ha encargado, ¿no? Y que además muchas veces es un tema no que se les ha encargado, sino que están ahí por sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Pues yo lo que siempre he entendido es que si hay alguien que tiene que estar garantizando que la autovía o la carretera esté bien asfaltada, tiene un problema de presupuestos, y hay alguien que lo que tiene que garantizar es que las personas puedan decidir sobre su vida y tienen que competir por los presupuestos, ¿vale? Seguramente de aquí a unos años, ya nos pasa a muchos, quien estaba luchando por las infraestructuras tiene su madre o un familiar con una gran dependencia y entonces redescubre cómo importante es esto de los cuidados y que es mucho más importante que la ingeniera que nos diseña una aplicación en el móvil fascinante. Lo que es importante es, digo, mi madre, mi suegra o a mí mismo, a nosotros mismos de aquí a unos años, ¿no? Es esto que se decía, que los cuidados son centrales, son esenciales para la vida y es lo más importante que tenemos, la vida, con lo cual, pese a las buenas intenciones, pues lo que hace falta es una conciencia ciudadana. Hace falta una movilización en un tema como los cuidados, que suele ser invisible, que suele ser atribuido al género femenino, no valorado, no reconocido socialmente, ¿no? Por tanto, en las acciones que hagamos desde los servicios de las organizaciones, y está muy conectado con las cosas que se hablaban y que decía Rafael, contribuir a generar el sujeto político. Además, en mi experiencia, esto no quiere decir que vas a tener gente delante en las barricadas, puede pasar, pero hace falta. Sin eso será muy difícil este cambio, es el gran cambio que nos queda pendiente y va contra toda la estructura y algunos elementos culturales. Por tanto, para paso sí o sí, necesitamos continuar contribuyendo a fortalecer el sujeto político. Segundo, ya lo he dicho antes, las leyes son necesarias. Son necesarias porque se ha comprobado. O sea, los cambios que pasan, si una cosa pasa a ser normas, pasa a estar reconocida, o es parte del riesgo de una profesional que decía, mira, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en esta familia. Situaciones muy duras.
yo voy a confiar en la familia y si no sale bien, entonces el riesgo que asume esta profesional es muy diferente, el que asumimos todos es si esto está amparado porque hemos decidido que las personas tenemos capacidad de decidir. Yo, director de un centro de servicios sociales, espero que cuando me toque más directamente, que ya me toca, poder decidir cómo quiero ser atendido, no un protocolo simplemente, ¿no? Hacen falta no solo las políticas, y creo que Rafael decía algo lo que yo digo es muy parecido a lo que decía Rafael, hace falta presencia de las personas afectadas en los lugares de evaluación y de seguimiento. Ha de haber mecanismos de garantía reales, no consultas periféricas. Y cambia radicalmente. No cambia porque nos incomoda, cambia porque aparecen visiones, porque aparecen lógicas diferentes que nosotros ya estamos acostumbrados a otras, ¿no? Y desde un nivel más próximo hace falta espacios donde nos crucemos. La lógica de los servicios, de las organizaciones, de la administración, no es la lógica de la comunidad, que mira, no tiene un propósito concreto, no pretende conseguir determinados resultados. Lo que mira es que nos sentimos parte, que estemos bien, las personas que nos reconocemos en esa comunidad. Necesitamos contagiarnos de estas lógicas y valores. La administración ya sabemos que no nos sirve como la tenemos. En muchos ámbitos nos pasa. Parte de lo que nos aporta la comunidad no es ser proveedores de algo que sabemos que es insuficiente. Parte de lo que necesitamos de la comunidad es cambiar la lógica, la mirada, los valores. Y esto no cae, lo podemos leer y nos puede inspirar. Es más fácil cuando coincidimos. Nosotros en mi equipo vamos a un espacio comunitario en el barrio, es el Spainur, que es un espacio cuidado básicamente por mujeres, plantas, etcétera. Es un espacio abierto y se encuentran con muchas situaciones. Nos pidieron si podíamos ir y vamos a estar. Vamos a escuchar, no vamos a dar una respuesta concreta, vamos a que nos cambie la mirada de que nosotros, jaja, no podemos responder a todo. Es que no podemos responder a todo. Pues no solo a quejarnos de que no tenemos recursos, vamos a descubrir que no tenemos respuesta para todo, pero aparecen otras respuestas, ¿no? Por tanto, necesitamos dejarnos permeabilizar de estas lógicas y valores comunitarios. Que en mi visión, esto es lo que tendría que ser mi tesis, que algún día ya voy escribiendo alguna cosa, es mucho más sencillo. Yo a veces me pregunto, me lo apunto, yo hago de antropólogo, todas las reuniones que voy salgo con mis notitas. ¿Qué creemos que es la comunidad cuando hablamos en nuestros proyectos? Cuando antes Rafael hablaba de la comunidad, alguien que me dice, yo me pregunto, ¿qué imagen de comunidad? Y yo os diría que comunidad no es una única cosa, no hay una comunidad. Todos en nuestras vidas tenemos diversas realidades, no vamos a precisar, no es tan importante, de las cuales nos sentimos parte, nos sentimos reconocidos en ellas. Y son muy diversas. Somos parte de comunidades muy diferentes. Tú en tu vida no eres miembro de una comunidad, que es lo que a veces pensamos cuando pensamos en un barrio, en un colectivo. Y la vinculación es muy diferente en momentos de tu vida, en cada uno de esos espacios, etcétera, ¿no? Por tanto, yo acabo en esto de la presenciación de los derechos. Necesitamos de la comunidad para poder incorporar otros valores, para poder crear también esa fuerza colectiva, que es la que yo no vengo del campo de la gran lucha, pero sí soy un convencido de que o las personas que compartimos esta visión de la importancia de la interdependencia, de la necesidad de unos de los otros, de la comunidad no como proveedora de recursos, nos tomamos conciencia y nos unimos, o difícilmente será posible este cambio. Perdón. Muchas gracias. Lo digo en positivo, será posible el cambio en la medida que pongamos a cada uno de nosotros en el centro. Hay una cuestión de activismo. Eso es, vamos a rascar un par de minutos para ver si hay alguna pregunta entre las personas asistentes. Yo creo que igual hay ganas ya de café.
¿no? De la pausa, puede ser. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues yo creo que el cierre ya ha quedado perfecto, así que os agradezco enormemente que hayáis compartido vuestra experiencia, todo vuestro conocimiento. Y nada, seguimos debatiendo ahora en la pausa y nos reunimos aquí a las 12:15 para seguir ya con el último bloque. Mila esker. Eskerrik asko.